¿Te sientes atrapado por tus deudas? Esa sensación de que el peso financiero, emocional o incluso espiritual está robándote la paz. Quiero decirte algo muy importante. Dios no te abandona, incluso en medio de tus mayores dificultades. Él está aquí para caminar contigo, para darte las herramientas y el consuelo que necesitas para salir adelante. Las deudas no son solo números en un papel o en una cuenta bancaria. Son cargas que llevan consigo estrés, ansiedad e incluso vergüenza. Muchas veces, el peso que llevamos nos hace sentir solos, olvidados, como si nuestra lucha no tuviera fin. Pero quiero que reflexionemos juntos sobre algo crucial. Dios nunca nos deja solos, incluso cuando sentimos que estamos al borde del abismo. Él nos invita a confiar en su poder, a reconocer su presencia en cada paso de nuestro camino y a buscar en su palabra el alivio que nuestra alma necesita. Hoy exploraremos cómo Dios, a través de las enseñanzas de la Biblia y nuestra fe católica, puede ayudarnos a superar este obstáculo. Pero antes, quiero que reflexionemos sobre algo que muchas veces olvidamos. El dinero, las deudas y los problemas económicos no son lo más importante en nuestra vida. Jesús mismo nos recuerda en el Evangelio de Mateo: no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo eso. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:31-33. Estas palabras de Jesús son un recordatorio profundo de dónde debe estar nuestro enfoque, no en el problema, sino en quien tiene la solución. Cuando confiamos en Dios, nuestras cargas se alivian, porque entendemos que Él tiene un plan para nosotros, incluso cuando las cosas parecen no tener salida. Además, quiero que recuerdes algo más. Tu valor no depende de lo que tienes o de lo que debes. Ante los ojos de Dios, tú eres su hijo amado, y su amor no tiene condiciones. Él quiere que vivas con paz en el corazón y esperanza en el alma. Acompáñame en este camino de reflexión. Vamos a profundizar en cómo la palabra de Dios y nuestra relación con Él pueden transformar no solo nuestra manera de lidiar con las deudas, sino también nuestra vida completa. Porque recuerda, cuando caminas con Dios, no hay carga que sea demasiado pesada. Prepárate para descubrir cómo Dios quiere darte esperanza, fortaleza y las herramientas necesarias para salir adelante. Comencemos. Las deudas son un peso que puede afectar todas las áreas de nuestra vida. No solo hablamos de números en rojo en una cuenta bancaria, sino del impacto emocional, espiritual y relacional que conlleva cargar con estas preocupaciones. ¿Cuántas veces el peso de las deudas nos ha quitado el sueño, nos ha llevado a discutir con nuestros seres queridos o incluso a dudar de nuestra fe? Pero quiero que recordemos algo. El problema de las deudas no es nuevo, y Dios ya lo aborda claramente en la Biblia. En muchos pasajes, se nos habla de las deudas no solo como un desafío material, sino también como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios, su justicia y su misericordia. En el Antiguo Testamento, encontramos el año del jubileo, Levítico 25. Este era un año especial que ocurría cada 50 años, donde todas las deudas eran perdonadas, las tierras eran devueltas a sus dueños originales y los esclavos eran liberados. ¿Qué nos enseña esto? Que el corazón de Dios siempre está orientado hacia la restauración, el equilibrio y la liberación. Si Dios diseñó este sistema de liberación para su pueblo, ¿no crees que Él también tiene un plan para ti? Aunque no vivimos en el tiempo del jubileo, el mensaje detrás de esta práctica sigue siendo vigente. Dios desea que vivamos libres, no esclavizados por las preocupaciones financieras ni por las cadenas de nuestras deudas. Sin embargo, debemos ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces, nuestras deudas no son solo el resultado de circunstancias externas, sino también de decisiones precipitadas, consumo excesivo o incluso falta de planeación. Y aquí es donde Dios nos llama a hacer una pausa y reflexionar. Jesús en el Nuevo Testamento nos presenta una parábola que aborda directamente el tema de las deudas, la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21, 35. Este relato comienza con un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad imposible de pagar, pero al rogarle por misericordia, el rey lo perdona por completo.
Sin embargo, este siervo, que acababa de recibir una gracia inmensa, no muestra el mismo perdón hacia otro compañero que le debía mucho menos. Esta historia nos invita a reflexionar en dos direcciones. 1. La magnitud del perdón de Dios hacia nosotros. Si Dios, el Rey de Reyes, está dispuesto a perdonarnos incluso nuestras deudas espirituales más grandes, ¿por qué a veces dudamos de su capacidad para ayudarnos en nuestras dificultades financieras? 2. Nuestro propio corazón. ¿Estamos cargando con rencor o falta de perdón hacia los demás? Aunque parezca no estar relacionado, muchas veces nuestras deudas emocionales y espirituales pueden ser incluso más pesadas que las materiales. Dios no solo quiere liberarte de tus deudas financieras, sino también de cualquier carga que esté ocupando tu corazón y alejándote de la paz. Porque la realidad es esta. Cuando enfrentamos nuestras dificultades con fe, reconociendo nuestra responsabilidad y confiando en su poder, Él comienza a abrir caminos donde no veíamos salida. Además, el Evangelio de Lucas nos recuerda que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. En Lucas 12, 6, 7, Jesús dice: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. ¿Puedes imaginar el amor de un Dios que no olvida ni a los pajarillos? Si Él tiene cuidado de los más pequeños detalles de la creación, ¿cómo no va a tener cuidado de ti y de tus necesidades? Pero aquí está la clave. Dios no promete darnos lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Y a menudo, ese necesario implica que aprendamos a depender completamente de Él. Por otro lado, es importante mencionar que las deudas no son solo algo que afecta a los individuos. Como comunidad, como iglesia, incluso como sociedad, también llevamos cargas colectivas. Sin embargo, la Biblia nos invita a ser solidarios, a compartir las cargas de los demás y a ayudarnos mutuamente. En Gálatas 6:2 leemos: Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿A quién puedes ayudar hoy? Tal vez no sea con dinero, pero puede ser con palabras de ánimo, un consejo sabio o incluso con tu tiempo y compañía. Porque cuando sembramos solidaridad, generosidad y compasión, estamos confiando en que Dios se encargará del resto. Finalmente, quiero que tomemos un momento para reconocer algo esencial. Dios nunca nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete estar con nosotros en cada paso del camino. Incluso cuando las deudas parecen insuperables, cuando la ansiedad nos invade o cuando sentimos que no hay salida, Dios está ahí, extendiendo su mano. Como dice el Salmo 34, 17, 18. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Hoy te invito a entregar este peso a Dios. Hazlo a través de la oración, confiando en que Él conoce tus luchas y que está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Recuerda, Dios no solo tiene el poder de ayudarte con tus deudas, sino también de darte la paz que necesitas mientras encuentras el camino para superarlas. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros. Las deudas, en particular, tienen la capacidad de hacernos sentir pequeños, incapaces de avanzar o incluso indignos del amor de Dios. Pero aquí es donde nuestra fe católica se convierte en una fuente inagotable de esperanza. La Iglesia nos enseña que la vida no se trata únicamente de acumular bienes o resolver problemas materiales. Se trata de construir una relación con Dios y confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. En la carta a los Filipenses 4:19, San Pablo nos recuerda una verdad que debería reconfortarnos profundamente. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa provisión puede no llegar siempre de la manera que esperamos, pero nunca debemos dudar de que Dios provee. A veces lo hace a través de personas en nuestra vida, una palabra de ánimo, un acto de generosidad o incluso la guía para tomar mejores decisiones financieras. Otras veces lo hace dándonos fuerza para resistir las tormentas más duras, para aprender y crecer espiritualmente en medio de nuestras pruebas.
Cuando ponemos nuestras preocupaciones en sus manos, no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que enfrentaremos cada día con la certeza de que no estamos solos y que su gracia siempre será suficiente. La palabra de Dios no es solo un consuelo espiritual, sino también una guía práctica para nuestras vidas. En momentos de desesperación o preocupación, como cuando enfrentamos deudas, Dios nos habla a través de las Escrituras para recordarnos que Él tiene el control y que podemos confiar plenamente en su providencia. El poder del Salmo 23. Uno de los pasajes más reconfortantes es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Estas palabras nos muestran la relación de cuidado y protección que Dios tiene con nosotros. Un pastor conoce a sus ovejas, sabe lo que necesitan y las guía a lugares seguros. Así es Dios con nosotros. Incluso cuando enfrentamos problemas financieros o espirituales, Él está allí, proveyendo y cuidándonos. Esta promesa no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí asegura que Dios caminará con nosotros a través de ellas. En el Evangelio de Juan 10:14, Jesús dice: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es un recordatorio de que Dios no es indiferente a nuestras luchas. Él nos conoce personalmente y está trabajando en nuestro favor. Dios conoce nuestras necesidades. En Mateo 6:31-34, Jesús nos anima a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales. No se preocupen diciendo ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo eso. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje es un llamado a priorizar nuestra relación con Dios por encima de nuestras preocupaciones materiales. Cuando buscamos primero su reino, Él promete proveer para nuestras necesidades. Esto no significa que todo será fácil, pero nos invita a confiar en su plan y a recordar que Dios siempre provee a quienes confían en Él. Aplicando la palabra a nuestras finanzas. La Biblia está llena de enseñanzas sobre el manejo del dinero. Uno de los versículos más claros es Proverbios 22:7. El rico domina a los pobres, y el que pide prestado es esclavo del que presta. Este texto nos recuerda que las deudas pueden ser una forma de esclavitud, algo que limita nuestra libertad y nuestra paz. Sin embargo, también nos llama a reflexionar sobre cómo podemos tomar mejores decisiones financieras. En Proverbios 3:9-10 encontramos otra enseñanza práctica. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Este versículo nos anima a poner a Dios primero en nuestras finanzas, confiando en que Él bendecirá nuestra obediencia y gratitud. La generosidad, incluso en tiempos difíciles. Jesús también nos enseña que la generosidad es clave, incluso cuando enfrentamos dificultades. En Lucas 6:38, Él dice: Den, y se les dará. Se volcará sobre el regazo de ustedes una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto no significa que debemos dar solo dinero. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, con palabras de aliento o compartiendo lo poco que tenemos. La generosidad refleja la naturaleza de Dios, quien siempre nos da abundantemente. El maná en el desierto. Confiar en la provisión diaria. Un ejemplo poderoso de la providencia divina es la historia del maná en el desierto. Durante 40 años, Dios alimentó a los israelitas enviando pan del cielo, pero les dio una instrucción específica. Recojan solo lo necesario para cada día. Éxodo 16:4. Esta enseñanza es especialmente relevante para nosotros hoy. Muchas veces, queremos soluciones rápidas o acumulamos más de lo necesario por miedo al futuro. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en su provisión diaria, recordándonos que Él siempre proveerá lo suficiente para nuestras necesidades. Actuar con fe. La parábola de los talentos. En Mateo 25:14-30, Jesús relata la parábola de los talentos, en la que un amo confía a sus siervos diferentes cantidades de dinero antes de irse de viaje. 2 de los siervos invierten y multiplican lo que recibieron, mientras que el tercero, por miedo, lo entierra y no lo usa. Esta parábola nos enseña que Dios nos da recursos, talentos y oportunidades,
y espera que los usemos sabiamente. Incluso si enfrentamos deudas, podemos buscar formas creativas de usar lo que tenemos para mejorar nuestra situación, confiando en que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Testimonios de fe y provisión divina. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han confiado en la providencia divina en medio de desafíos financieros. Un ejemplo es San Francisco de Asís, quien renunció a toda riqueza material para depender completamente de Dios. Aunque vivió en pobreza, nunca le faltó lo necesario para cumplir con su misión. Otro ejemplo es Santa Teresa de Calcuta, quien lideró una obra inmensa de caridad sin contar con grandes recursos económicos. Ella confiaba plenamente en que Dios proveería, y su fe fue recompensada una y otra vez. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas hoy? Oración constante. Presenta tus preocupaciones a Dios en oración. La oración no solo alivia la ansiedad, sino que también abre nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo. Administración sabia. Reflexiona sobre tus gastos y busca formas de reducir los innecesarios. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Generosidad activa. Encuentra maneras de dar, incluso si no es dinero. Puede ser tiempo, palabras de ánimo o apoyo emocional. La palabra de Dios no solo nos consuela, sino que nos guía hacia un futuro mejor. En Filipenses 4:19 leemos: Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Hoy te invito a confiar en esta promesa. Presenta tus cargas al Señor y permite que su palabra sea tu ancla en medio de la tormenta. Recuerda que no hay deuda demasiado grande ni problema tan complicado que Dios no pueda resolver. Cuando pensamos en deudas, a menudo las asociamos con dinero, cuentas por pagar o préstamos pendientes. Pero, ¿alguna vez has sentido que cargas con otro tipo de deuda? Una deuda emocional o espiritual, como el rencor, la culpa o incluso la falta de perdón hacia ti mismo o hacia los demás. Estas deudas, aunque invisibles, pueden ser tan pesadas como cualquier carga financiera. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas de nuestra fe. Jesús nos invita a perdonar, no solo porque alivia al otro, sino porque nos libera a nosotros mismos. En el Evangelio de Mateo, encontramos una historia que ilustra esta verdad de manera impactante. La parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21, 35. La parábola del siervo despiadado, un llamado al perdón. Jesús cuenta la historia de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe una cantidad de dinero inmensa, una deuda tan grande que sería imposible pagarla. El siervo ruega al rey que tenga paciencia, y en un acto de compasión, el rey le perdona por completo la deuda. Pero lo que sucede después nos deja reflexionando. Este mismo siervo, que acaba de ser liberado de su deuda, encuentra a un compañero que le debe una cantidad mucho menor. En lugar de mostrar misericordia, lo hace encarcelar. Cuando el rey se entera de esto, reprende al siervo y le retira el perdón que le había otorgado. Esta parábola nos enseña dos cosas fundamentales: el perdón inmenso de Dios hacia nosotros. Así como el rey perdonó una deuda imposible de pagar, Dios perdona nuestras faltas sin importar cuán grandes sean. Nuestra responsabilidad de extender ese perdón a los demás. Si hemos recibido misericordia, ¿cómo podemos negársela a otros? La generosidad es una virtud central en nuestra fe. Jesús nos muestra con su vida que dar, incluso cuando no parece haber mucho, puede transformar tanto a quien recibe como a quien da. Pero, ¿qué tiene que ver la generosidad con las deudas o con el perdón? Todo. Porque cuando damos, estamos imitando a Dios, quien siempre da con abundancia y sin condiciones. En el Evangelio de Marcos 12, 41-44, encontramos la conmovedora historia de la viuda pobre. Jesús observa cómo las personas ricas ponen grandes cantidades de dinero en el templo, pero también ve a una viuda que pone 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Entonces Jesús dice: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Este acto de generosidad nos enseña algo profundo. No se trata de la cantidad que damos, sino del corazón con el que lo hacemos. La viuda no dio porque le sobraba, sino porque confiaba plenamente en que Dios supliría sus necesidades.
La historia de la viuda pobre es un poderoso recordatorio de que la generosidad no depende de cuánto tengamos, sino de nuestra disposición a compartir. Cuando damos desde un corazón lleno de fe, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. La generosidad no solo alivia las necesidades de los demás, también transforma nuestro propio espíritu. En 2 Corintios 9, 6, 7, San Pablo escribe: el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este pasaje nos enseña que cuando damos con alegría y confianza, Dios se encarga de que no nos falte nada. Pero la generosidad no siempre significa dinero. A veces, lo que las personas más necesitan es tiempo, atención o palabras de ánimo. Puede ser visitar a alguien que está solo, ayudar a un vecino en un momento difícil o simplemente escuchar a quien necesita ser escuchado. Estas pequeñas acciones de generosidad también son un acto de amor que glorifica a Dios. El mayor ejemplo de generosidad es Jesús mismo. Él no solo dio cosas materiales, dio su tiempo, su compasión y finalmente, su propia vida para salvarnos. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este acto de amor incondicional nos invita a imitar a Jesús, dando lo mejor de nosotros mismos a quienes nos rodean. A través de la generosidad, aprendemos a liberarnos del egoísmo y a confiar en que, al dar, estamos sembrando semillas de fe, esperanza y amor en el mundo. Estas acciones no solo benefician a los demás, sino que nos acercan más al corazón de Dios. El perdón y la generosidad tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En las Escrituras, vemos muchos ejemplos de cómo estas dos virtudes trabajan juntas para traer paz, restauración y esperanza. Una historia que nos inspira profundamente es la de Zaqueo, el recaudador de impuestos, en el Evangelio de Lucas 19:1-10. Zaqueo era un hombre rico, pero su riqueza provenía de prácticas injustas. Cuando Jesús pasó por Jericó, Zaqueo se subió a un árbol para poder verlo, ya que era de baja estatura. Jesús lo llamó por su nombre y le dijo que quería quedarse en su casa. Este encuentro transformó completamente a Zaqueo. Lleno de arrepentimiento y gratitud, declaró: mira, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Lucas 19:8. Este acto de generosidad no solo reflejó el cambio en el corazón de Zaqueo, sino que también restauró la justicia en las vidas de aquellos a quienes había perjudicado. La historia de Zaqueo nos recuerda que el perdón de Dios nos impulsa a ser generosos, a reparar el daño y a vivir de manera que refleje nuestra fe. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al costado del camino. Varias personas pasan junto a él sin detenerse, pero un samaritano, que para los judíos era considerado un extranjero y enemigo, lo ve y actúa con compasión. El samaritano no solo limpia y cura las heridas del hombre, sino que también lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Este acto de generosidad, realizado hacia alguien que no conocía, cambió la vida del hombre herido y nos enseña que nuestra fe debe manifestarse en nuestras acciones. Cuando mostramos misericordia y generosidad, actuamos como instrumentos de Dios en el mundo. Al igual que el buen samaritano, somos llamados a ayudar a quienes están en necesidad, sin importar su origen, condición o historia. En nuestros días, también vemos cómo estas virtudes tienen el poder de cambiar vidas. Un ejemplo es el de un joven empresario que, después de sufrir una gran crisis financiera, encontró en la fe la fuerza para perdonar a quienes lo habían defraudado. Inspirado por el amor de Dios, decidió iniciar un programa para ayudar a otros emprendedores a manejar sus finanzas con principios cristianos. Su acto de generosidad no solo benefició a muchos, sino que también le dio un propósito renovado. El perdón y la generosidad son como semillas que, cuando se plantan, dan fruto en abundancia. Pueden restaurar relaciones, sanar corazones y traer paz a situaciones que parecían imposibles de resolver. El perdón y la generosidad no son fáciles.
a menudo requieren que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra comodidad y a veces nuestro dolor. Pero cuando elegimos perdonar y dar, estamos abriendo nuestro corazón para recibir la gracia y el amor de Dios en abundancia. Jesús nos mostró con su vida que no hay mayor amor que el de darlo todo por los demás. Su sacrificio en la cruz nos recuerda que somos perdonados, no por méritos propios, sino por la misericordia infinita de Dios. Si Dios ha sido tan generoso con nosotros, ¿cómo podemos negarnos a reflejar esa misma generosidad y perdón hacia los demás? El perdón no solo nos libera del pasado, sino que abre la puerta para que el amor de Dios transforme nuestras vidas. Así como el perdón del rey en la parábola del siervo despiadado reflejó misericordia divina, cuando elegimos perdonar, estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras acciones. Pero además, la generosidad tiene el poder de multiplicar el bien en el mundo, como un río que nunca deja de fluir. En el libro de los Hechos, 20:35, encontramos estas palabras: hay más dicha en dar que en recibir. Este principio nos recuerda que la verdadera plenitud no proviene de acumular cosas, sino de compartir lo que somos y lo que tenemos. La generosidad es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en la providencia de Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? ¿Hay alguna forma en la que puedas ser generoso, incluso si no tienes mucho que dar? Tal vez el perdón sea hacia ti mismo por errores del pasado. Tal vez la generosidad sea tan simple como un mensaje de ánimo o una oración por alguien que lo necesita. Cada pequeño gesto cuenta, porque cuando caminas en la luz de Dios, tus acciones tienen un impacto eterno. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, deudas y cargas a su cuidado, encontramos descanso para nuestras almas. Como Jesús dijo en Mateo 11:28-30, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Oración final. Señor, reconozco que a veces las cargas de la vida parecen más grandes de lo que puedo soportar. Hoy quiero entregarte mis preocupaciones, mis deudas y todo lo que pesa en mi corazón. Ayúdame a confiar en que tú tienes el control, que me amas y que estás obrando a mi favor. Enséñame a caminar en fe, a perdonar y a ser generoso con los demás, reflejando tu amor en todo lo que hago. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir este video con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más reflexiones basadas en la fe y deja un comentario con tus pensamientos o una oración que podamos compartir contigo. Dios te bendiga.